de octubre es ese mes en el que Canarias marca el inicio de la temporada de cruceros, un negocio que entre septiembre de 2018 y abril de 2019 aportó a las islas 1,4 millones de pasajeros. El objetivo del gobierno en Canarias es cumplir con el calendario, eso sí, para que se lleve a cabo con todas las garantías. El Ejecutivo ha venido trabajando en un protocolo que deben cumplir las compañías. Entre las medidas que se recogen están las de un 60% de ocupación, que la tripulación no baje del barco y solo lo hagan los pasajeros, que deberán rellenar además un formulario con su historial médico de viajes y contactos antes de embarcar. Además también tienen que contar con una PCR negativa. Bueno, pues vamos a hablar sobre todas estas medidas con Fernando Pacheco, que es director general de MSC Cruceros. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Pacheco. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, una de las exigencias que va a implicar ese protocolo para viajar con seguridad en los cruceros van a ser esas pruebas PCR a los pasajeros, ¿no? Efectivamente, el protocolo de MSC Cruceros, que ha sido implantado desde mediados de agosto, que es cuando hemos comenzado a poner en marcha uno de nuestros barcos, el protocolo obliga a todos los pasajeros que van a comenzar el crucero antes del embarque, les obliga a hacerse un PCR. En caso de que el resultado sea negativo, siempre podrán embarcar. En cambio, si el caso es positivo, no se les permitirá el embarque, considerando que en el precio del crucero ya viene incluido un seguro por parte de MSC Cruceros para que puedan pagar los gastos de repatriación hacia sus casas. Con esta medida nos garantizamos que todos los pasajeros que embarquen en MSC Cruceros sean testeados antes de embarcar con un resultado negativo siempre. Bueno, parece ser que en el sector de cruceros lo tienen más claro a la hora de aplicar este protocolo, el de las pruebas PCR, no tanto en los viajes aéreos, señor Pacheco. En ese sentido, en los viajes aéreos el problema o la polémica está centrada en quién financia esas pruebas PCR. En el caso de los cruceros, ¿quién se hace cargo de ese coste? La compañía de cruceros. En este caso, nosotros hemos trabajado muy estrechamente y seguimos trabajando muy estrechamente con los gobiernos y las autoridades locales. Pero en el caso de las compañías de cruceros, lo que quisimos es disponer un protocolo de cara a los gobiernos y las autoridades locales que ofreciera todas las garantías posibles para pensar que el crucero se convierte con este protocolo y con esta inversión para poder hacer los PCRs antes del embarque a todos los pasajeros, ofrecer a los gobiernos y a las ciudades y a los ciudadanos la opción de que el crucero son las vacaciones más seguras que hay. Entonces, lo financian, lo soporta el coste las compañías de cruceros en este caso. Esta incorporación a la actividad de los cruceros se va a permitir solamente a empresas europeas, ¿verdad? ¿Por qué? Desconozco ahora mismo cuáles son las limitaciones que los gobiernos en Europa van a poner a las diferentes compañías. En este momento, la primera compañía de cruceros que ha puesto en marcha un barco es MSC Cruceros, lo ha puesto en marcha saliendo de Génova. MSC Cruceros permite embarcar a todos los pasajeros que vengan de países Schengen y, obviamente, como decía antes, que den resultado negativo en el test PCR. Solo permitimos el embarque a pasajeros Schengen, pero si los gobiernos en Europa solo permiten a compañías europeas, eso honestamente no lo tengo seguro, ¿no? O sea, no lo conozco realmente. No conozco si esa limitación existe por parte de los gobiernos. Bueno, y señor Pacheco, ya desde Canarias se mira al mar por esa posible entrada de turistas con ese inicio de la temporada de cruceristas. En ese sentido, ya MSC tiene establecido un calendario para comenzar esa actividad con Canarias y sobre todo, a ustedes, a las compañías de cruceros, ¿también les supone un trastorno que a lo mejor cada puerto o cada lugar que visitan tengan unos protocolos diferentes? ¿O tienen que ser unánimes en ese sentido? Mire, para nosotros, efectivamente, este escenario, igual que para todos, ya sea a nivel personal o a nivel profesional, este escenario es completamente nuevo, no hemos sido entrenados para trabajar este escenario. Ahora bien, lo que sí nosotros estamos, vamos a decir, enfrentándonos en el día a día es que la evolución de la pandemia y la evolución de los diferentes escenarios a nivel de ratios de infecciones, etcétera, está provocando que no todas las áreas en el mundo van saliendo de la misma manera. Al igual que en Europa estamos, vamos a decir, en una segunda oleada, en el caso de América están todavía saliendo de la primera.
Entonces, por decirlo de alguna manera, lo que nos estamos enfrentando efectivamente es a una dificultad para poder poner en marcha cruceros que visiten varios países diferentes, porque los países de un lado tienen unas restricciones y limitaciones y los de otro tienen otras. Por el momento en España los puertos no están abiertos, como si lo están en otros países, como puede ser Grecia o Italia, de la Unión Europea. Confiamos que en las próximas semanas los gobiernos en España puedan empezar a pensar en cuáles serán las fechas para poder empezar a abrir los puertos, ¿no? Y de esta manera empezar a traer turistas extranjeros a España para poder empezar la campaña de invierno, como usted bien decía. Además de las PCR negativas que usted mencionaba, los pasajeros van a tener que notificar los movimientos que se hayan producido en el caso de que se hayan hecho en los 15 días previos a viajar, ¿no? Eso da también una tranquilidad, una seguridad añadida a estos viajes. Sí, vamos a ver, el protocolo de MSC Cruceros tiene tres puntos básicos, ¿no? Antes del embarque. Uno de ellos es efectivamente el PCR, que se hace en el puerto. El resultado se facilita en 1 hora aproximadamente, 1 o 2 horas aproximadamente, y ya con el resultado puede embarcar. El segundo punto es un cuestionario. Ese cuestionario incluye cuestiones al pasajero, obviamente relacionadas con su salud y con su entorno, pero lo que le pregunta al pasajero es: ¿usted en los últimos 15 días ha estado usted en contacto con alguien que pueda estar en riesgo, o en qué zona ha estado usted viviendo o visitando los últimos 15 días? De tal manera que esas cuestiones para nosotros son importantes para saber si el pasajero que embarca puede tener un PCR negativo, pero podemos ser conscientes si ha podido tener algún tipo de riesgo en los últimos 15 días, ¿no? Entonces, de tal manera que podamos controlar qué nivel de riesgo tiene un pasajero o tiene otro a través de ese cuestionario. Efectivamente, un cuestionario es necesario antes del embarque. Bueno, por cierto que el sector de cruceros se ha querido posicionar como quizás ese lugar de descanso, el más seguro en el que se pueda ahora mismo estar de cara a los próximos meses, señor Pacheco. En ese sentido, ¿cómo se han dotado en este caso los cruceros o su compañía en concreto en cuanto a la dotación de personal médico, incluso en determinadas habitaciones que puedan ser susceptibles de acoger a personas con posibles positivos? Exacto. El protocolo de MSC Cruceros, incluye, incluye acciones siempre con el objetivo de la precaución o de el seguimiento y aislamiento en caso de positivo. En el caso de precaución ya hemos hablado de ello, ¿no? Los test PCR, los cuestionarios, toda la tripulación tiene que embarcar 3 semanas antes del comienzo de la temporada y se tiene que hacer un test PCR, etcétera. O sea, la precaución es una parte importante de nuestros protocolos, pero otra parte importante es el seguimiento. En caso de que exista un positivo a bordo del barco durante la semana de crucero, lógicamente tenemos que actuar, y ese es el seguimiento, y el rastreo es lo importante. Seguimiento al cliente que dé un positivo, al pasajero que dé un positivo, al igual que al tripulante que dé un positivo a bordo del barco, que haya podido ser infectado antes de embarcar, pero que en el PCR dio negativo en el embarque, pero posteriormente le han salido los síntomas y es positivo. Nosotros hemos dispuesto una cubierta exclusivamente para poder ofrecer a todos los pasajeros o tripulantes que den positivo. Se les lleva a esa cubierta donde se les facilita una cabina individual. Y entonces el cliente que ha sido positivo, que ha resultado positivo a bordo, se le lleva a esa cabina individual, se le aísla hasta que pueda ser desembarcado en el puerto más seguro y más cercano y poder llevarle a un hospital. En cualquier puerto de los que visitamos tenemos acuerdos con hospitales que tienen facilidades y áreas para poder tratar a clientes de COVID, a personas infectadas por COVID, con lo cual en el puerto más cercano y más seguro le desembarcaríamos para poder llevarle al hospital. Otro tema importante es el seguimiento, el rastreo, perdón. Si hay un cliente que ha dado un positivo a bordo del barco, la tecnología que ha puesto en MSC Cruceros dentro del protocolo provoca que todos los pasajeros y todos los tripulantes tienen una pulsera. Esa pulsera vale como llave de la cabina o como medio de pago para hacer pagos a bordo del barco por los extras. Pero al mismo tiempo, si el cliente ha dado positivo, con esa pulsera nos permitirá a los doctores y al personal
del barco estudia la situación, podrá rastrear todos los contactos del pasajero que ha dado positivo que han estado a menos de 1,5 metros durante el crucero de distancia con el pasajero, de tal manera que les haremos un test a todos esos clientes que han estado a menos de 1,5 metros del positivo. Pues Fernando Pacheco, director general de MSC Cruceros, muchísimas gracias por habernos explicado este protocolo que enseguida va a comenzar a funcionar. Buenos días. A ustedes, que pasen muy buen día, gracias.